venciendo miedos y temores en busca de aprender a disfrutar la vida. En este programa hablaremos sobre la última etapa del duelo, que es la aceptación. ¿De qué trata, Fabiola, la aceptación? Por favor, explícanos. Sí, pues la etapa de la aceptación equivale a la tan deseada cicatrización de la herida. Recordemos que estamos haciendo un paralelismo comparando las etapas del duelo con la herida, ¿verdad? Desde que la herida se produce hasta que la herida sana y queda solo la cicatriz. Sí, así habíamos hablado en el programa Por anterior. eso es que decimos que cuando llegamos a la aceptación, hemos llegado a la cicatrización y este es el final del camino. En el proceso del duelo, fíjate, esto equivale a dos procesos psicológicos, que son la discriminación y la interiorización. Bueno, háblanos de estos dos procesos. Empecemos por la discriminación. ¿Qué es esto de la discriminación? Sí, discriminarse significa diferenciarse, separarse de. Recordemos que en la etapa de la fecundidad lo que ocurría era la identificación, ¿verdad? Buscar en qué me parecía yo a la persona que ya no está, en qué cosa yo soy como él o como ella, porque es la forma de buscar lo que quedó en mí de él o de ella, ¿verdad? Entonces, cuando entramos a la etapa de la aceptación, el proceso aquí pasa de necesitar parecerme a un necesitar diferenciarme para poder encontrarme conmigo mismo de nuevo. Es asumir, fíjate, sin lugar a duda, que la persona que murió no soy yo. Y en la aceptación es cuando ya podemos llegar ahí sin culpa y sin tormento, ¿verdad? Ay, sin culpa. Yo menciono mucho la culpa, sí, porque la culpa es devastadora. Así es. Así eso es criminal. Así es. Y fíjate, cuando llegamos aquí y podemos decir, la vida terminó para él o para ella, pero no para mí. Se hace necesario entonces en este momento para la persona el resituarse de nuevo en la vida que sigue sin el que está, ¿verdad? Con ese vacío, esa ausencia, pero ya no dramatizada, sino ahora buscando resituarme en la vida de nuevo, ¿verdad? ¿Qué me toca ahora vivir? ¿A qué me enfrento? Enfrento el desafío. La vida ha cambiado. Desde luego, cuando llegamos a la aceptación, nuestra vida llega como a un después, ¿verdad? Hubo un antes, que fue el antes de la pérdida, y aquí llegamos al después. Y en este momento del proceso, la persona ya no se siente dominada por la culpa, decís tú. Así es. Es decir, que no se siente culpable de hacer esto, puede diferenciarse de la persona sin dramatizarlo. Sino como parte de algo normal y necesario, como tú has dicho, para poder seguir adelante con su vida. Así es. Si no, se queda... Muere y entra se en queda una encadenada. Exacto, entra en una muerte psicológica, en una muerte emocional, ¿verdad? La muerte psíquica. Y eso no puede ser. Necesitamos seguir adelante. Y fíjate que esto es un proceso psicológico normal en toda relación madura, ¿verdad? Con cualquier persona. Madura. Así es. Fíjate, es decir, es necesario que así sea, ¿verdad? Cuando hablamos de una relación madura decimos, queremos llegar ahí todos. Realmente es nuestro anhelo tener relaciones maduras entre padres e hijos, entre hermanos, entre amigos, en la pareja, ¿verdad? Nos identificamos, esto es normal, tomamos aquello que admiramos, tomamos aquello que nos gusta de esa persona, en aquello que nos gusta parecernos y lo incorporamos a lo que yo soy, sin dejar de ser yo misma. Ahí está, fíjate, la discriminación, ¿verdad? Y en el proceso de duelo, esta discriminación la vemos de forma más clara y necesaria. Es decir, en toda relación humana necesitamos, después de identificarme, discriminarme para poder ser yo. Todo lo que aprendí del otro, ahora lo voy a digerir, a procesar, a asimilar para hacer mi propia versión. Y para tomar la parte que es nutritiva y para desechar la parte que no es nutritiva. Así es. Y eso es en toda relación, pero en los duelos es todavía más necesario el hacerlo.
para poder aceptar la ausencia, me imagino. Porque en las relaciones donde no ha muerto la persona, no se pone de manifiesto, ¿verdad?, como algo tan necesario. Es decir, que en el duelo, este es un mecanismo que libera del sufrimiento. Y esto es lo que nos mueve a hacer aquello que necesite hacer para dejar de sufrir. Entonces, es un mecanismo necesario porque me libera del sufrimiento. Mucho más, claro, que en otras relaciones donde no ha habido muerte, el sufrimiento no es tan agudo como en las muertes de seres muy cercanos, ¿verdad? Por eso es que para liberarme de este sufrimiento es necesario este mecanismo. Bueno, Fabiola, háblanos ahora de la interiorización, que has dicho que es el otro proceso psicológico necesario para llegar a la aceptación. Sí, así es. Fíjate, primero nos hemos identificado. El otro era como yo. Y ahora nos discriminamos, pero no era yo. Ajá. Me diferencio. Y sin embargo, no sería quien soy ahora si esa persona no hubiera pasado por mi vida. Exacto. Así que tomo de ella y lo hago mío y ahora soy un yo mismo mejorado o un yo mismo diferente, ¿verdad? Al menos diferente de lo que sería si no hubiera conocido a esa persona. Pero se puede hacer diferente mejor. Así es, claro, claro. Ese sería el propósito de madurez, ¿verdad? Que el que yo haya tenido esa relación, ese contacto, ese vínculo, me ayude a ser mejor persona cuando ella o él ya no estén. Eso sería lo ideal y es a lo que deberíamos apuntar, ¿verdad? Como proceso de crecimiento personal. O sea que es como la huella que queda grabada de esa persona en nosotros. Así es. Pero la huella la podemos modificar, ¿verdad? Para bien. Sí, así es. Fíjate, el decir que es una huella es una buena ilustración, porque a lo largo del tiempo de una relación estamos grabando lo que hemos visto hacer a esa persona, lo que le hemos visto hablar, lo que le hemos visto vivir, cómo se relacionaba con los demás, y luego esa huella se va a reproducir en nosotros. O sea que ese algo que queda en mí de esa persona, esa es la interiorización. Así es. Ajá. ¿Y este es un proceso consciente o inconsciente? Es una mezcla. No somos conscientes realmente la mayor parte del tiempo. Al menos no somos conscientes mientras está ocurriendo. Es decir, mientras nos estamos identificando. Pero luego se hace sí más consciente, sobre todo en los procesos de duelo, porque como hemos dicho, estos procesos se hacen mucho más conscientes porque estamos motivados por la necesidad de remover el dolor. Entonces tiene su parte inconsciente y su parte consciente. Bueno, déjame ver. Es como si todo nuestro ser se viera obligado a pasar por mecanismos de crecimiento personal que de otra manera no haríamos. Ajá. Aquí, en el duelo, o crecemos o nos quedamos en el sufrimiento. Así es. ¿Así es? Sí, así es. Todos nosotros somos lo que somos, no solo por lo que individualmente es cada uno, sino también por cada persona que pasó por nuestra vida. Y algo de ellas se fue quedando en nosotros. Y en el duelo, quizá un poco en honor del que ya no está y un poco quizá por la necesidad de remover el dolor, pero somos todo esto, ¿verdad? Que ahora somos, y yo voy a decidir en última instancia si todo eso va a redundar en convertirme en una persona amargada, perder atractivo personal, ¿verdad? Empobrecerme como persona o convertirme en ese yo mejorado, gracias al sufrimiento, ¿verdad? Pero aunque es que parezca si no extraño. Perdona que te interrumpa, Fabiola, pero es que si no nos enseñan cómo, casi siempre nos podemos quedar estacionados en el sufrimiento, sí, porque no sabemos cómo trabaja la mente, no sabemos los subterfugios que usa la mente. Sí, no los conocemos, pues. Podemos en estos momentos sí necesitar guías, necesitar apoyos, necesitar que alguien nos muestre un poco el camino, ¿verdad? Para que el sufrimiento redunde en un crecimiento y no en lo contrario.
Mira, un ejemplo que se me ocurre de esto es una señora que su esposo muere y a raíz de esa muerte, ella aprende a ser más extrovertida, pierde timidez, se vuelve socialmente más segura de sí misma, porque él era así. Antes de la pérdida de él, ella era muy tímida. Es como que él asumía el lugar de relacionarse con los demás, él le facilitaba a ella esa parte, ¿verdad? Cuando él falta, cuando él ya no está, ella tiene que asumir ese puesto. Exacto. Ella se ha vuelto más extrovertida, no tiene miedo de relacionarse con la gente, más segura de sí misma en este aspecto y creo que en muchos otros. Y fíjate, seguramente si ese esposo no muere, ella no hubiese crecido de esta manera. De seguro ese hombre tenía una personalidad bastante dominante también. Posiblemente, ¿verdad? Y ahora pues ella siente la necesidad y puede hacerlo porque es parte de este proceso de duelo, de eso que viví con él, utilizarlo para ser ahora la persona que soy y mejorada, porque ha mejorado muchos aspectos de ella, su atractivo personal, pero no ausente de dolor. Ella ha pasado por las etapas del duelo, ha llorado, ha sentido mucho la ausencia, pero ya que ocurrió, ¿verdad? Pero se le enseñó a sacar la mejor parte. Sí, buscó. Las personas necesitamos buscar, porque el que busca halla. Entonces, si buscamos cómo pasar este duelo de la mejor manera posible, vamos a encontrar las ayudas para hacerlo. Mira, yo eso pienso también, o sea, que aunque parezca muy duro, esta mujer ha madurado después de la pérdida de su esposo. No que debamos perder a los esposos para que maduremos, sino que ya que esta pérdida ha ocurrido, que yo pueda salir fortalecida de esto. Exacto, sí, y no solo fortalecida, sino que este esposo va a seguir en ella, ¿verdad? Aún después de que físicamente ya no esté. No solo soy fortalecida cuando hago bien un proceso de duelo, sino que además la persona pasa a estar de otra forma en mí. Y esto lo vamos entendiendo cuando llegamos a la aceptación. Y esto ocurre aún en los casos de divorcio, porque déjame que te diga, yo conozco a una persona ya mayor de sus 50 años. Y esta mujer se ha divorciado porque el esposo la abandonó por una mujercita muy joven. Me dice ella que ella preferiría que él se hubiera muerto porque entonces lo ve como un proceso natural de la vida, pero no sentirse abandonada. Claro. ¿Cómo puedes ella preferir que haya muerto y no verse abandonada? Mira, en las muertes, sobre todo en los niños que sufren pérdidas de este tipo, sí hay un sentimiento de abandono, pero llegamos a entender que no es un abandono voluntario, ¿verdad? Sí, que es un proceso de la vida. Exacto. En los divorcios duele más porque entendemos que la persona voluntariamente me abandonó. No es algo inevitable que ocurrió. Quizás no valgo lo suficiente y por eso me abandonó. Claro, entonces el abandono voluntario, el abandono consciente, ¿verdad? Como un acto consciente de parte del otro, te puede dañar mucho tu autoestima porque es lo que tú dices, no valgo lo suficiente, no merecía tenerlo, no merezco ser amada, no merezco que nadie me quiera, etcétera, ¿verdad? Todo ese tipo de creencias distorsionadas que la persona va a tener ahora de sí misma. Entonces el divorcio puede ser muy doloroso en este sentido, ¿verdad? ¿Y cómo hacer entonces una discriminación y una identificación cuando hay este dolor de por medio? Bueno, yo pensaría que si me abandonó es porque tiene muy mal gusto y prefirió a otra persona en vez de a mí. Al final de cuentas, no personalizarlo, ¿verdad? Sí, Quizá sí. tomar mi... Para gusto se hicieron los colores. Puedo tomar mi dosis de responsabilidad, pero no creer que yo soy la causa absoluta de ese abandono. Sí. Y sobre todo, fíjate, en los divorcios, por lo que estamos diciendo, cuesta trabajo pensar qué me dejó de bueno a mí esa persona, ¿verdad? Además de los hijos,
¿qué me dejó de bueno si el mal sabor que tengo ahorita es todo esto relacionado con el abandono? Porque en los divorcios hay resentimiento a raíz de esto y mucho malestar hacia la otra parte. Entonces esto puede entorpecer el poder ver que está ocurriendo también este proceso de cuota necesaria de identificación, que quiera yo o no, soy lo que soy porque ese esposo o esa esposa estuvo en mi vida durante X años y contribuyó a ser la persona que soy ahora. En los divorcios este proceso también es necesario. Por ejemplo, mujeres que han sido maltratadas y después de años de maltrato logran tomar la decisión de divorciarse. Podrían pensar, es que solo me dejó cosas malas, ¿no? Y la persona en la que usted se ha convertido ahora o en la que se está convirtiendo, más sensible, más humana, más identificada con el dolor de otras mujeres. Esto es la cuota de identificación que usted está haciendo en este proceso. Entonces, cuando la persona ve eso, logra verle un sentido a ese sufrimiento. Sí, y yo creo que también es sano pensar, bueno, esta persona, para ser capaz de maltratar, para ser capaz de dejar un mal sabor, es porque tiene debilidades emocionales y psicológicas también, como cualquier otro ser humano. Sí. No verlo porque yo no valgo, porque yo merezco ser maltratada. Así es, así es. Pobre ser humano. También puede estar sufriendo y descargó en mí. Sí, está proyectando, ¿verdad? Todos sus conflictos en esa persona, que se convierte en un espejo donde va a reflejar toda su guerra interna, sus conflictos mentales, sus trastornos de personalidad, etcétera, ¿verdad? Pero llegar a hacer esto en un divorcio es mucho más difícil por el resentimiento, ¿verdad? Por el dolor del abandono, del rechazo que hay en estos casos, sí, que puede ser mucho más complicado que cuando lo estamos haciendo en un proceso de duelo por muerte, donde la persona, como hemos dicho, no me abandonó porque quisiera, no se fue porque quisiera irse voluntariamente y eso me deja con mi autoestima por los suelos, ¿verdad? Aunque en muchos casos el fallecido era un maltratador. Entonces ahí también se produce todo esto y el duelo se vuelve más complicado. Esto tiene que ver con aprender a entender que nada es en vano en nuestra vida, Fabiola. Sí. Aún un divorcio, que todo cumple un propósito de crecimiento, de automejora. Esa palabra me gusta, automejora. Sí, así es. Y cuando aprendemos esto, ¿verdad? Todas las pérdidas por las que pasamos no se quedan solo en el dolor sin sentido y la amargura que esto acarrea, sino que está contribuyendo a que yo crezca, como tú has dicho, esa automejora, a que yo sea una mejor persona cada día. Es sacar el oro, ¿verdad?, que hay en mí. Pero esto lo podemos ver solo cuando ya ha pasado el dolor, que somos libres del dolor. Podemos hablar desde la cicatriz, sí, que como hemos dicho, la cicatriz ya no duele, pero siempre me recordará el camino por el que he pasado. Así es, sí. Cuando estamos en lo mejor del dolor, no podemos ver o sentir esto, pero es bueno que sepamos que este proceso ocurre y que entonces cuando estemos en medio de la pérdida, podamos, aún en los peores momentos del dolor, ser capaces de saber que tenemos esta etapa de esperanza y que llegaremos ahí. Hablando de la cicatriz, esto me hace recordar que en los traumas, donde también hay un duelo que elaborar, las personas que los han superado, que han logrado sanar las heridas del trauma, hablan de que sus cicatrices tienen un mensaje grabado de todo lo que aprendieron en ese proceso y de que ahora lo pueden compartir con otros que están también en ese proceso. Y ayudar a otros. Así es. Cada que cicatriz te trae una recompensa, pero muy agradable. Exacto, porque cada cicatriz tiene un mensaje que compartir. Y es cuando llegamos, como tú dices, en este momento donde ya no duele, a ser capaces de ver y ser conscientes de esto, ¿verdad? Fíjate, Fabiola, que yo recuerdo muchos pasajes de mi vida dolorosos,
pero yo ahora los puedo ver con mucho humor, sentido del humor, y me dan risa. Sí. Y yo creo que se me han convertido en buen sentido del humor. Así es. ¿Eso sí. es normal o es anormal? No, eso es normal. El sentido ¿O del no humor... será que me estoy defendiendo, sintiendo buen humor acerca de estas cosas? Pero eso estaría bien. Son mecanismos bueno. de manejo, ¿verdad? Bueno. Lo que estaría mal es que utilizaras el sarcasmo. Ajá, ¿verdad? ya. Que es hiriente, No, que el es sarcasmo, cruel, no. que se siente la carga de dolor que hay en el humor sarcástico. Ujú. Pero cuando es un humor sano, que te ayuda a tomar perspectiva, a ver aquello como más en la distancia, como algo lejano que ya pasó y ya no me duele. Eso está bien. Es que muchas cosas de la vida, Fabiola, dolorosas, en el fondo son cómicas. Analicémoslas, ¿Cierto? ¿verdad? Si las vemos de forma objetiva y tomamos distancia, pues sí, podemos Porque ver. hay personas que actúan de ciertas formas y en el fondo hay inseguridad, hay ansiedad, hay angustia. Y si tú lo ves, llega un momento que si al analizarlo se nos convierte en buen sentido del humor al recordar estas cosas. Claro, tiene que ver con la desdramatización del dolor. Exactamente, exactamente. Entonces, la discriminación y la interiorización nos permiten la posibilidad de seguir adelante. Así Fabiola, hay algunas personas que consideran que nunca superarán su dolor. ¿Esto es cierto o no es cierto? Existe la posibilidad de no superarlo nunca. Sí. Porque yo conocí a una persona ya mayor, mi madre la visitaba, y esta señora habían pasado 50 años, ya era anciana, de que alguien mató a su hijo y no lo perdonaba y vivía en una amargura que se la llevó a la tumba. Sí. Y decía, nunca lo pude perdonar y sigo en mi dolor y sigo en mi dolor. Exacto. Y murió con su dolor. Ahí tienes, ¿verdad? Ahí tienes un caso en el que sí puede ocurrir que la persona nunca supere su dolor, pero como te digo, depende de nosotros. Fíjate, no depende de cuánto yo quería a la persona, ¿verdad? No me aferro a mi dolor porque yo la quería mucho. No debemos confundir el dolor con la intensidad del amor, porque hay personas que erróneamente piensan que como amaban mucho, por eso nunca van a superar el dolor y van a sufrir para siempre. Esto no es cierto. Quien se queda en el dolor porque no procesó bien el duelo, ¿verdad? O no le enseñaron, Fabiola. Claro, o no quiere, ¿verdad? Bien porque o no sabía, como tú dices, no sabía cómo hacerlo, o porque decidió que no quería hacerlo. Hay gente que le gusta estar en su dolor. No es que les guste, pero le den un sentido, Uh-huh. ¿verdad? Pero todo duelo, bien procesado, bien trabajado, nos llevará aquí inevitablemente a la etapa de la aceptación, donde recordaré y habré crecido, pero ya no tengo el dolor del principio. Entonces, quien no hace este proceso, bien puede ser como tú dices, porque nadie le informó, porque nadie le ayudó, porque nadie la guió en el camino, pero también muchas veces elegimos no superarlo porque tiene un sentido, cumple algún propósito, ¿verdad?, que nos puede parecer a los demás irracional, absurdo, pero para esa persona tiene sentido. Uh-huh. El sufrimiento para ella tiene un sentido. Parece, Fabiola, que cuando llegamos a la aceptación ya estamos preparados para poder volver a invertir nuestra energía en nosotros y en los demás. Así es. En nuestro presente y en nuestro futuro. Muy importante eso. Sí. Sí. Pero aún aquí, fíjate, en la etapa final de la aceptación nos queda una etapa más, el tiempo del después. Es lo que viene después del recorrido del duelo. Ahí entra el futuro del que tú hablas. Porque recordemos que no olvidamos. Entonces, ¿qué viene después de haber recorrido este camino? No sufrir dolor no significa olvidar. Uh-huh. Nunca olvidaremos a la persona y dijimos además que esto es uno de los problemas cuando la persona está en el dolor de su pérdida. Sí.
que no quiere superar el dolor porque piensa que entonces olvidará a la persona. Y sabemos que esto no es así, según tú nos has explicado. Sí, y creo que eso le ocurrió a esta señora que tú mencionaste antes en el ejemplo, ¿verdad? Ella pensó que si dejaba de sufrir iba a olvidar a su hijo y el agravio que habían cometido, ¿verdad? Contra él y pues, contra ella. Tenés razón, porque además de eso había puesto muchas fotos de él. Ajá. Quizás creyó que así debería de recordarlo. Así ¿verdad? es, recordarlo sufriendo, porque si no, van a pensar los demás y yo misma, ¿verdad? Que entonces ya lo olvidé y eso significa que ya no lo quiero. Y esto es lo que ocurre después del recorrido, y es que recordaremos a la persona. Y esto es lo que llamamos, fíjate, fecha de aniversario, que son cumpleaños, aniversarios, navidades, fechas claves que van a tener un efecto importante en nosotros cada vez que llegan estas fechas. Si las fechas de aniversario nos hacen recordar, quiere decir que volvemos a sentir dolor en esos momentos. Sí, pero no con la intensidad que lo hemos vivido antes, ¿verdad? Volvemos a sentir dolor por el recuerdo, pero nunca de la misma intensidad que cuando estábamos elaborando el dolor de la pérdida. Claro. Este dolor es más bien una reacción temporal y luego se va y nos volvemos a sentir bien y volvemos a ser capaces de seguir adelante. Porque cada año, en estas fechas de aniversario, son menos dolorosas. Sí. El dolor se va como suavizando, ¿verdad? Así es. Claro. Sí. Si no, estaríamos en un dolor eterno. Sí, y eso no es saludable ni sería lo normal, ¿verdad? Y es bueno que los radioyentes que puedan estar pasando por esto lo sepan, que por eso en estas vísperas de aniversario volverán a pasar por algunas, ¿verdad?, etapas que ya estaban superadas, pero que no se asusten, porque esto es normal. Y además, cada año, les dolerá menos. Aunque la intensidad de esto siempre dependerá de quién era la persona, qué valor e importancia ocupaba en nuestra vida. No será lo mismo en el caso de un hijo que en el caso de una relación amorosa, ¿verdad?, por ejemplo. Pero hay relaciones amorosas que sí sufren una pérdida muy grande. Yo tuve un tío, hermano de mi padre, que lo mataron en su fábrica. Llegó alguien ahí de los vendedores y intempestivamente le dio 4 balazos. Sí. Los hijos de él estaban muy jóvenes, el mayor tendría 17 años. Sí. Y la viuda sufrió porque era una persona amable, una persona jocosa, buena, noble. Esto es más difícil. A un esposo amado, claro, cuando hay una relación muy sana, muy intensa, ¿verdad? Están muy enamorados, claro, el dolor es mucho más intenso que si solo fue un novio o una relación temporal y se acaba, ¿verdad? Hay que valorar siempre, por eso, qué bueno que lo has dicho, hay que valorar siempre cada caso. Entonces, en el caso de tu tía, las fechas de aniversario al principio tienen que haber sido muy dolorosas. La resituaban de vuelta, ¿verdad? Es como que la lanzaban de regreso a su dolor. Pero con los años, cada año que va pasando, el dolor seguramente se fue suavizando. Sí, pero ellos buscaron ayuda, Fabiola. Qué bueno. Y pues es impresionante cómo yo vi a esta señora y a estos jóvenes superar ese duelo. Eso es muy importante. Sí. Y son ejemplos que nos quedan, ¿verdad? Que si ellos pudieron, si hay personas que pueden, todos los demás podemos. Me acuerdo que mi tía oía unos cassettes diariamente unos cassettes, y yo les ayudó mucho la parte espiritual, que claro, es la que yo insisto, ¿verdad? Sí. Yo tengo que hablar por mi experiencia personal, no claro, puedo hablar por la experiencia de otras personas. Y esa es la que vale, tu experiencia personal, porque tiene un aval de verdad. Claro. Fabiola, ¿cuánto tiempo dura un duelo normal? ¿Existe un tiempo que podemos considerar como normal, así entre paréntesis, entre comillas? Entre comillas, ¿verdad? Sí, existe un tiempo para estar de duelo. ¿Cuánto dura? Esto es muy relativo.
Cada persona tiene su ritmo, tiene su tiempo. Pero sí puedo decirte que el primer año es el más difícil, en el caso de un ser muy querido, ¿verdad? Y máximo creo que, por lo menos lo que yo he visto en mi experiencia, es que pueden ser 2 años y medio, el tiempo total de un duelo, ¿verdad? Entonces hay que explicarles a las personas que cada uno va a tener su propio tiempo. Sí. Que no se desesperen o se desanimen porque tendemos a compararnos con los demás. Y si, por ejemplo, una amiga que perdió a su esposo hace 1 año y medio y ya la veo bien y yo puedo llevar 2 años y todavía me siento triste, puedo pensar que entonces yo no lo estoy superando bien. Ajá, así es, sí. No nos ayuda, ¿verdad?, el hacer este tipo de comparaciones. Pueden Somos crearnos, seres únicos. Exacto. Somos seres únicos. Estas comparaciones pueden crearnos angustia o ansiedad, ¿verdad? Y cada uno es como es, lo que tú has dicho, seres únicos. Y además no todas las personas, y esto hay que tenerlo en cuenta, no estaban en su mejor momento cuando ocurrió la pérdida, o no han tenido una buena red de apoyo. Es decir, que hay muchos factores que pueden facilitar o retrasar el proceso de duelo y el tiempo de duelo de cada uno también, ¿verdad? Por ejemplo, una mujer que tiene cáncer y se da cuenta que el hijo anda en drogas. Ese es doble duelo. Así es, ¿verdad? Sí. Independientemente de tener conocimiento y apoyos, si una persona está después de 1 año de la pérdida en el mismo lugar que el primer día, definitivamente necesita pedir ayuda. Claro, eso sería como un indicador, ¿verdad?, de que este duelo no es normal. Y ahí pues ya tiene que entrar un profesional o un grupo de apoyo, otras personas que ya han superado el duelo o duelos importantes en su vida y al menos pueden acompañar a esta persona, indicarle un poco qué debe hacer o qué no debe hacer para recorrer este camino. Fíjate que tú dijiste 2 años y medio, ¿verdad? Sí. Bueno, a principios de siglo, según me contaba mi abuela y mi madre, y a mediados de siglo, la psicología no había profundizado tanto como ahora. En cambio, cuando alguien moría decían 2 años de luto riguroso. Ajá, es y cierto. las personas se vestían de negro 2 años. Sí. Eso era un luto riguroso. Y después de 2 años ya la gente se vestía de blanco y se sentían mejor. Sí, Ajá. así es. O sea que ya sabían algo de, ¿cómo es? Habían experimentado que esto era así. Esa es una psicología práctica, ¿verdad? Ajá. Porque viene de la experiencia, de la vivencia, de observar a la gente en el tiempo y decir, 2 años es el tiempo de estar muy triste o muy mal. Después de eso, la persona empieza a estar bien o ya está bien, ¿verdad? Por eso es que se utilizaban estas fechas y se les llamaba así. Habían observado bien. Sí. Y como ya hemos mencionado en otros programas, Fabiola, hay muchos factores que influyen en el ritmo del duelo de cada persona. Algo que creo que es muy determinante en este proceso es la personalidad de cada uno. Sí, así es. Sí, los recursos que cada uno tiene en su personalidad, ¿verdad? Por ejemplo, las personas inseguras, propensas a la aflicción, ansiosas, con baja autoestima, con incapacidades mentales previas al duelo, con incapacidad para expresar sentimientos, con duelos previos sin resolver, ¿verdad? Todos estos elementos, digamos que van a ocasionar una mayor dificultad para que esta persona elabore su duelo y por tanto el tiempo de su duelo se le va a alargar. Pero también influyen otros factores importantes, aunque en mi opinión la robustez y el equilibrio de cada personalidad es el factor más determinante. Cada persona es como un sistema, ¿verdad?, en el que todos los aspectos que rodean la vida de la persona actúan como en un engranaje y cada engranaje influye en el otro. Si hay algo que se sale de su engranaje, afecta a todo el sistema. O sea, como herida sobre herida. Sí. Pero entonces, según yo entiendo, también debemos de trabajar en el fortalecimiento de nuestra personalidad para cuando llegue cualquier herida, valga la repetición, Ajá.
trabajar en el fortalecimiento de nuestra personalidad. Así es, para que nos pueda sostener, ¿verdad? Y pueda procesar lo mejor posible todas estas cosas. Tú no podés construir una casa sin bases, porque si viene un huracán o un terremoto, te la va a volar. Así es. Entonces, así creo yo que debe de ser la construcción de nuestra personalidad. Sí. ¿O estoy equivocada? No, como una casa fuerte, ¿verdad? Que cuando vengan las tempestades, la casa se mantenga firme o lo más firme posible. Sí. Lo más firme posible. Tú has dicho una frase sabia. Necesitamos una personalidad fortalecida, porque en realidad, Fabiola, después de una pérdida, nada vuelve a ser igual. Todo nos cambia y volver a resituarnos en la vida toma tiempo. Sí, nuestra situación cambia, así es, y cambiamos nosotros mismos. Y como tú has dicho, es un volver a resituarnos, es decir, volver a ubicarnos en la vida, ¿verdad? Y definitivamente es un proceso, y si nuestra personalidad está fortalecida, está bastante sana, nos va a facilitar este proceso, ¿verdad? Como cuando vas en un camino, me estoy imaginando que voy a pie en un largo camino y tengo que llegar a una ciudad, pero yo voy a parar en un hostal, en una venta, voy a tomar agua, voy a descansar, y si hay algo que me reanime, lo voy a tomar también para llegar a la ciudad. Así es el caminar, así es, ¿no? Eso es, muy bien, buena ilustración, sí. Ay, me gusta que te gusten mis cuentos. Sí, porque aclaran, ayudan a aclarar, ¿verdad? Y eso es muy importante para que todo esto lo podamos asimilar. Y depende también de la magnitud de cambios que la pérdida trae a la vida de cada uno. Sí. Así será el tiempo que le va a tomar volver a situarse en la vida. Como el caso de una mujer que no trabajaba y debido a la muerte del esposo ahora tiene que trabajar, asumir la responsabilidad de la familia, de ella misma en un momento en el que quizá no estaba preparada para hacer esto. Así es, sí, ¿verdad? Fíjate, aquí no solo estamos hablando entonces de mi necesaria interiorización de la pérdida, sino que también de todo lo que eso haya podido afectar mi vida y cambiarla, ¿verdad? De una manera que yo no he elegido y que quizá no quiero hacerlo, pero la situación de la pérdida me está obligando, ¿verdad? Como el caso de esta mujer que tú has dicho. Y eso me hace pensar en las malas relaciones de pareja, por ejemplo, donde muchas veces ambos o una de las partes no quieren romper una mala relación porque teme lo que esto le va a suponer, ¿verdad? Los cambios que no desea y que entonces mejor me quedo y me aguanto porque lo que todo esto me va a cambiar la vida, no lo quiero, ¿verdad? Cosa que en los duelos por muerte, fíjate, inevitablemente nos toca hacer, ¿verdad? Como decíamos antes, no hay elección, el cambio ocurre. Y como tú has dicho, el caso de una mujer que se tiene que ver ahora buscando un trabajo, sosteniendo a los hijos, cuidando de ella misma, pagando deudas que antes ni sabía que existían, ¿verdad? Porque lo hacía el Porque esposo. tal vez creyó que iba a recibir una herencia y lo que recibió fue deuda. Por ejemplo, ¿verdad? Haber acumulado el esposo, que era el que llevaba la economía, más deudas de las que ella conocía. Y esto ha ocurrido mucho. Y muere la persona y de pronto se encuentran con que la casa está embargada. Y la esposa y los hijos no lo sabían. Y ahora entonces no solo es procesar el dolor de la pérdida del esposo, sino que además ahora, ¿cómo hacemos para no perder la casa? ¿Verdad? ¿A qué nos obliga este cambio? Entonces, ese resituarse, ¿verdad?, que es lo que sigue en los duelos, va a depender mucho de qué tantos cambios ha traído la pérdida a la vida de esa mujer o de esos hijos o de la persona. Fabiola, yo vuelvo aquí a decir lo importante que es la vida espiritual para superar todo esto. Sí. Porque los seres humanos somos limitados y vulnerables. No nos damos cuenta de lo limitados que somos. Así es. Y frente a situaciones como estas, definitivamente que necesitamos el poder de Dios. Sí, estoy contigo. Así es. ¿Estás de acuerdo? Sí. Dios es un asidero, ¿verdad?, para comprender y aceptar lo que no podemos controlar o evitar que pase.
Y la muerte es lo más trascendental con respecto a esto, ¿verdad? Conectarnos con lo eterno nos ayuda a hacer en paz el duelo, porque no solo me conecta con la imagen ahora interna que tengo de la persona, que trasciende, ¿verdad?, la relación física, sino que también me conecta con la esperanza de la eternidad, de lo que viene después de la vida. Y esto nos ayuda a vivir con la muerte como una realidad que forma parte de la vida y la aceptaremos mejor. Y para el fortalecimiento de la personalidad, yo tengo que hablar de mis experiencias, como te dije, puesto que es lo que yo conozco, ¿verdad? Así es. Y yo he cambiado muchas cosas en mi vida, fortaleciéndome en mis pensamientos, en mis sentimientos, a través de una fuerza divina, de conectarme con una fuerza divina. Así es, sí. Tienes toda la razón. Bueno, Fabiola, hasta aquí llegamos en nuestro programa de hoy y en el próximo programa hablaremos, amigos y amigas, del duelo patológico, cuando el duelo deja de ser normal para volverse patológico y las señales que nos indican como una luz roja cuando esto pueda estar pasando. Fabiola, ha sido un gusto tenerte de nuevo y muchísimas gracias por tus aportes. Gracias a ti, gracias a los radioyentes y hasta la próxima. Bueno, amigos, amigas, yo tenía un amigo que mis pasos seguía. Mis metas y mis logros por él no conseguía. Pero logré atraparlo un día y le reclamé su cinismo. Le destapé la cara y me encontré a mí mismo.